desarrollar en la clase de hoy un tema importante como lo es la posición paciente-operador, porque sabemos que realizar una extracción dentaria no solamente demanda el conocimiento de la técnica quirúrgica que vamos a emplear, el conocimiento del instrumental, el conocimiento de la técnica anestésica, entre otros factores, sino que además resulta de suma importancia conocer la ubicación que va a tener que adoptar el operador para poder trabajar y la ubicación en la cual se va a ubicar el paciente para que ese trabajo, esas maniobras de luxación que nosotros vamos a llevar adelante de la pieza dentaria puedan llevarse precisamente a cabo de la mejor manera y en la posición ortodoxa que el caso así lo demanda. Entonces vamos a presentar la clase de hoy haciendo referencia a la posición paciente-operador tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. En tal sentido, nosotros tenemos que considerar que esa posición difiere totalmente según estemos trabajando o pretendamos trabajar en el maxilar superior o en el maxilar inferior. En el maxilar superior, como ustedes están viendo aquí, en esta diapositiva, en la fotografía de la izquierda, el paciente se tiene que ubicar en una posición alta, es decir, el plano oclusal se tiene que ubicar a la altura del hombro del operador. En cambio, en el maxilar inferior, el plano oclusal se va a ubicar, como ustedes lo están viendo en esta fotografía del lado derecho, a la altura del codo del operador. De acá tenemos que arrancar. Si nosotros no ubicamos bien el paciente en esta primera instancia, seguramente todo lo que después pretendamos seguir haciendo va a fracasar. Entonces empecemos por ubicar correctamente la altura del sillón según vamos a trabajar en el maxilar superior o según estemos por trabajar en el maxilar inferior. Y además hay que tener muy en cuenta la posición que va a tener el respaldar del sillón dental según estemos trabajando en uno u otro maxilar. Luego vamos a ver por qué. Si nosotros vamos a trabajar en el maxilar superior, tenemos que llevar el respaldar del sillón ligeramente inclinado hacia atrás. Nosotros desde el punto de vista didáctico decimos a 130 grados aproximadamente. Lo cierto es que tenemos que reclinar el respaldar del sillón hacia atrás para tener una buena visibilidad del campo operatorio al ubicar los mordientes de la pinza y al ejecutar los movimientos de luxación. Esto lo vamos a llevar a cabo sea del lado derecho o sea del lado izquierdo, indistintamente. Siempre en el maxilar superior, con el sillón ubicado, como lo habíamos dicho anteriormente, el plano oclusal a la altura del hombro del operador, el respaldar del sillón ligeramente inclinado o reclinado hacia atrás, unos 130 grados. ¿Qué sucede en cambio en el maxilar inferior? Donde dijimos el paciente se ubica con su plano oclusal a la altura del codo del operador. En este caso, vamos a tener una diferencia sustancial según estemos trabajando del lado derecho o del lado izquierdo. Si nosotros vamos a trabajar o pretendemos hacerlo del lado derecho, el sillón se va a ubicar en la posición que recién mencionábamos y su respaldar se va a disponer también a 130 grados hacia atrás, es decir, la misma posición que veíamos recién para el caso del maxilar superior. Esto para el lado derecho. ¿Qué sucede del lado izquierdo? Para trabajar del lado izquierdo, se ubica el paciente con el plano oclusal a la altura del codo del operador, pero el respaldar del sillón se ubica a 90 grados. Veamos entonces la diferencia que existe de un lado y del otro lado. 130 grados para el lado derecho, 90 grados para el lado izquierdo. Y esto no es un hecho caprichoso, sino que tiene una directa incidencia desde el punto de vista clínico. Enseguida lo vamos a analizar con mayor detenimiento y vamos a entender mejor por qué. Veamos acá la posición del operador cuando va a trabajar en el maxilar superior. Ya sea en el sector anterior, ya sea en el sector de la hemiarcada izquierda o ya sea en el sector de la hemiarcada derecha, el operador en todos los casos se va a ubicar de frente y ligeramente a la derecha del paciente para trabajar de la manera que ustedes lo están viendo en estas imágenes, siempre en la misma posición, sea cual sea el elemento dentario que se pretenda extraer.
en el maxilar superior, en cualquiera de los sectores, en cualquier hemiarcada y cualquier elemento dental. Por supuesto, lo que nosotros estamos hablando, y esto lo quiero dejar perfectamente aclarado, es para operadores diestros, ¿verdad? Si nosotros vamos a tener en cuenta que se trata de un operador zurdo, en ese caso es exactamente a la inversa la ubicación del operador, porque ya no se va a ubicar a la derecha, sino que se va a ubicar de frente y a la izquierda, para lo cual su equipo dental seguramente tendrá que estar adaptado a estas circunstancias. Veamos qué sucede en el maxilar inferior. Bueno, acá las cosas difieren notablemente, y esto a veces se les presta a confusión, y vamos a tratar de clarificarlo lo más simple posible. Cuando el operador va a trabajar en el sector anterior del maxilar inferior, se va a ubicar también de frente y a la derecha del paciente. Lo mismo va a suceder cuando se realice un acto quirúrgico en el maxilar inferior, en la hemiarcada inferior del lado izquierdo. El tema radica en la posición que adopte el operador para la extracción de elementos dentarios del sector posterior del lado derecho. Porque aquí ya no se va a ubicar de frente, sino que se va a ubicar por detrás del paciente, ligeramente a su derecha, y con la mano opuesta a la mano que trabaja, va a rodear la cabeza del paciente para que la mano opuesta luego ejecute las maniobras que enseguida vamos a considerar. Mientras que con su mano derecha, como están viendo, realiza los movimientos de luxación de la manera más conveniente. Entonces ustedes pueden deducir claramente cuál es el motivo por el cual nosotros, para trabajar en el sector del hemimaxilar inferior derecho, el respaldar del sillón tiene que estar ligeramente reclinado hacia atrás, a 130 grados, porque de lo contrario, esta maniobra que debe realizar el operador se torna sumamente incómoda con el respaldar a 90 grados, ¿verdad? Entonces, para clarificar las cosas, en todos los casos, para un operador diestro, el operador se ubica a la derecha y de frente del paciente, en todos los casos del maxilar superior. En el único caso en el cual el operador se va a ubicar por detrás y a la derecha del paciente es para realizar extracciones dentarias de elementos póstero-inferiores del hemimaxilar inferior derecho. En todos los demás casos se ubica de frente y a la derecha del paciente. Creo que de esta manera lo hemos clarificado de la mejor forma. Ahora bien, no nos basta solamente con conocer la posición del operador, no nos basta solamente con conocer la ubicación del paciente, no nos basta solamente con conocer la posición que debe adoptar el instrumental específico, es decir, las pinzas, sino que tenemos también que tener en cuenta un hecho fundamental, que es la ubicación de los dedos de la mano opuesta a la mano que trabaja. Y lo vamos a intentar clarificar también de la manera más simple para que ustedes luego lo puedan aplicar en la clínica de la manera más conveniente. Esos dedos de la mano opuesta cumplen una función muy importante, porque esos dedos, como están viendo aquí, no solamente separan los tejidos vecinos, en este caso el labio, puede ser el carrillo, sino que además protegen las estructuras colindantes y cumplen una función sumamente importante en lo que atañe a palpar el grado de dilatación de las tablas alveolares a medida que el mismo se produce. Entonces vamos a analizar cuál es la posición que deben adoptar los dedos de la mano opuesta en cada uno de los sectores de ambos maxilares. Acá nos encontramos en el sector antero superior, como ustedes pueden observar, zona de incisivos. En este caso ustedes están viendo que el dedo índice se ha ubicado del lado vestibular, en contacto con la tabla vestibular, en tanto que el dedo pulgar está palpando la tabla palatina. De esta manera se ubican los dedos de la mano opuesta para trabajar en el sector antero superior. Cuando nosotros vamos a trabajar en el sector póstero superior del lado izquierdo, como ustedes lo están viendo en esta diapositiva, el dedo índice también se va a ubicar en contacto con la tabla vestibular. Vean que aquí
está al mismo tiempo separando la mucosa del carrillo. Y el dedo pulgar se va a ubicar palpando la tabla palatina. Esto, reitero, para el sector de premolares, molares del maxilar superior del lado izquierdo. ¿Qué sucede en cambio del lado derecho? Para trabajar, para realizar extracciones del sector posterior del maxilar superior del lado derecho, acá se invierte la posición de los dedos, como ustedes lo pueden apreciar. ¿Por qué? Porque va a ser el dedo índice el que se va a ubicar en contacto con la tabla palatina. Y en cambio, el dedo pulgar, que antes lo veíamos ubicarse por palatino, se ubica en contacto con la tabla vestibular. Vean cómo, a medida que realiza la palpación de las tablas alveolares, se realiza también una protección de los tejidos vecinos y la separación, en este caso, del carrillo del sector superior derecho del paciente. ¿Qué sucede en el maxilar inferior? En el maxilar inferior, cuando nosotros pretendemos trabajar en el sector anterior, zona de incisivos, zona de caninos, el dedo pulgar se va a ubicar, como ustedes lo están viendo, por vestibular. Vean que no solo palpa la dilatación de las tablas, sino que además está separando el labio inferior, en tanto que el dedo índice se ubica en contacto con la tabla lingual. Esta es la posición, reitero, para el sector antero inferior. Cuando nosotros nos vamos a trabajar en el hemimaxilar inferior del lado izquierdo, acá tienen que prestar atención porque va a cambiar notablemente la posición de los dedos de la mano opuesta. Este dedo, como ustedes están viendo, es el dedo índice, que se ubica por vestibular. Está palpando y está separando el carrillo y parte del labio inferior también. Pero este dedo ya no va a ser el pulgar, es el dedo medio el que está ubicado en contacto con la tabla lingual. Y luego, con el dedo pulgar, vamos a sostener firmemente la mandíbula por debajo del mentón. Tengan en cuenta que el maxilar inferior, la mandíbula, es un hueso móvil y que por lo tanto hay que fijarlo muy, pero muy bien con los dedos de la mano opuesta, porque puede repercutir la fuerza que nosotros vayamos a imprimir a la pinza para extracciones, actuando sobre el elemento dentario y los tejidos que lo contienen, sobre ambas articulaciones temporomandibulares, provocando dolor y provocando una sensación de desagrado muy, muy importante al paciente. Entonces acá lo clarificamos muy bien. El sillón ubicado, como dijimos recién, el plano cruzado a la altura del codo del operador. El respaldar del sillón, por tratarse del lado izquierdo, a 90 grados con respecto al asiento. El dedo índice se ubica por vestibular, el dedo medio se ubica por lingual y el dedo pulgar va a sostener firmemente la mandíbula a la altura del mentón. Y vean cómo la pinza trabaja de costado con la mano derecha que el operador está empuñando en este momento, reitero, para hablar de un operador diestro. El tema que se les plantea a veces a modo de confusión radica en el hemimaxilar inferior del lado derecho, porque se presta confusión dado que la anestesia regional que nosotros vimos en las primeras clases al dentario inferior y al nervio lingual tiene una posición que es parecida, pero que al final termina siendo exactamente a la inversa en cuanto a la posición de los dedos. Cuando vamos a trabajar en el hemimaxilar inferior derecho, el sillón ubicado de manera tal que el plano cruzal esté del paciente a la altura del codo del operador, dijimos que el respaldar se tiene que reclinar ligeramente hacia atrás a 130 grados. En este caso están viendo el dedo pulgar, que está ubicado en contacto con la tabla lingual, el dedo índice, que va en contacto con la tabla vestibular, está separando los tejidos vecinos, y a diferencia de lo que vimos anteriormente para el lado izquierdo, los dedos restantes, el medio, el anular, el meñique, son quienes sostienen firmemente la mandíbula a la altura del mentón. Entonces, estamos viendo cómo el operador, que se ubica en este caso por detrás y a la derecha del paciente, rodea la cabeza del paciente con la mano opuesta y ubica los dedos de esta manera, el pulgar en contacto con la tabla lingual, el índice en contacto con la tabla vestibular
y rodeando la misma cabeza del paciente, sostiene firmemente el mentón con los otros 3 dedos restantes. Vean entonces cuál es la diferencia fundamental. En que cuando vamos a realizar la anestesia regional al dentario inferior, el operador se ubica en esta misma posición, pero para anestesiar el lado izquierdo, no para anestesiar el lado derecho. De allí la confusión. Para la anestesia del dentario inferior, y eso lo dejo claro, el operador se ubica por detrás y a la derecha del paciente cuando se va a efectuar la anestesia regional del lado izquierdo. En cambio, para realizar la extracción dentaria de elementos del hemimaxilar inferior derecho, el operador adopta la misma posición como lo están viendo ustedes en la diapositiva, y eso es lo que muchas veces se presta a la confusión. Creo que de esta manera hemos clarificado perfectamente el tema. Esto lo van a aplicar seguramente en cada uno de los trabajos prácticos que ustedes vayan a realizar. Hay que tener en cuenta que si nosotros no tenemos presente esta situación, nos vamos a dar con una posibilidad que lamentablemente nos va a ocasionar un sinnúmero de problemas. Si no ubicamos, reitero, bien al paciente, no vamos a poder ubicar correctamente los bocados de la pinza y al mismo tiempo no vamos a poder ubicar correctamente los dedos de la mano opuesta. Si el paciente no está en la altura correspondiente, es decir, si vamos a trabajar o pretendemos trabajar en el maxilar inferior y el paciente está ubicado muy alto, no vamos a poder llegar a ubicar correctamente la pinza, tiene que estar en el lugar, en el sitio correspondiente. Y por supuesto, es muy frecuente la confusión y lo que nosotros hemos podido corroborar a lo largo de muchos años de docencia en el maxilar inferior, donde se ubican a veces al revés, cuando tienen que hacer la extracción, por ejemplo, de un primer molar inferior del lado derecho, se ubican de frente en lugar de ubicarse por detrás y a la derecha del paciente y pretenden bajar las ramas de la pinza contra el hemimaxilar opuesto. Todo esto hay que saberlo muy bien, hay que estudiarlo detenidamente, por eso se los brindamos de esta manera, para que luego podamos hablar con mayor tranquilidad y con mayor sustento teórico de cómo debe realizarse la técnica quirúrgica específica para la extracción de elementos normalmente implantados en ambos maxilares, tema que vamos a tratar en clases sucesivas.